UDES Podcast presenta No Sabía. ¿Leche materna o leche de tarro? Pues ya que lo mencionas, yo quiero comenzar aclarando que la leche de tarro es un alimento ultraprocesado. Así como nosotros tenemos en este momento una regulación que dice que deben ponérsele etiquetas negras a los alimentos ultraprocesados. Bienvenidos a No Sabía, un programa para hablar de temas que deberíamos estar hablando, pero que simplemente no lo hacemos porque los pasamos por alto. El día de hoy tenemos un tema muy especial y es la lactancia materna. ¿Y qué mejor que la doctora Paola para que nos explique sobre el tema? ¿Te podrías presentar, por favor? Hola Harold, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Paola Rueda, soy médica familiar y soy consultora de lactancia certificada. Oye, una pregunta, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en el medio? Con lactancia llevo trabajando alrededor de 15 años, más o menos. 15 años. Ya veo que nos puedes despejar algunas inquietudes. Eso espero. Oye, ¿qué es la lactancia? ¿Es cuando las mamás le dan leche materna a sus hijos o hay algo más? Sí, en efecto, la lactancia materna es justamente ese proceso de alimentar a los niños con la leche que las mujeres producen, pero tiene un componente mucho más grande que la sola alimentación. Hace referencia también al acto de unión entre mamá y bebé, a la conexión que se puede generar entre ellos y por supuesto a todas las ventajas y todas las bondades que tiene la leche humana como el principal o óptimo alimento para los niños. ¿Qué tan cierto es eso que dicen que el bebé solo necesita leche materna? ¿Es cierto? Y si es cierto, ¿qué componente tiene o qué tiene? Bueno, la leche humana está reconocida en este momento como el alimento más adecuado para los recién nacidos y niños menores de 6 meses. Los niños menores de 6 meses no necesitan ningún otro tipo de alimento para subsistir. La leche humana tiene todos los nutrientes que ellos requieren. En este momento se han identificado más de 5.000 componentes diferentes de la leche humana, así que tiene todo lo que uno necesita y realmente, de acuerdo a la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud y la mayoría de las sociedades científicas, es el único alimento que deberían recibir los niños durante los primeros 6 meses de vida. Y a partir de los 6 meses inician otro tipo de alimentos, que es lo que conocemos como la alimentación complementaria, pero se debe mantener la leche humana por lo menos durante 2 años. Ven, ¿y esto tiene alguna repercusión? Digamos que el niño no recibió leche materna durante los 6 primeros meses, después se va a evidenciar en algo. Sí, hay mucha evidencia ya que nos muestra cómo cuando se comparan los niños y niñas que no son alimentados con leche humana versus los que sí lo son, hay mejores resultados en cuanto a su bienestar de salud, en cuanto a procesos como infecciones, sobre todo infecciones de tipo gastrointestinal, diarreas principalmente, o infecciones respiratorias también. Pero además, cada vez hay más evidencia que nos muestra que los niños que son alimentados con leche humana, sobre todo de forma exclusiva en los primeros 6 meses de vida, tienen coeficiente intelectual más alto también y tienen menos riesgo de desarrollar otras enfermedades como la leucemia, como em, otros tipos de cánceres que se pueden presentar también, enfermedades cardiovasculares para toda su vida. O sea que es una protección que le estamos dando a nuestros hijos para todo el resto de su vida. O sea que, pues suena obvio, ¿no? Pero igual voy a preguntarlo, ¿leche materna o leche de tarro? Porque la leche de tarro dice que tiene vitaminas, que tiene probióticos, que tiene, mejor dicho. Pues ya que lo mencionas, yo quiero comenzar aclarando que la leche de tarro es un alimento ultraprocesado. Así como nosotros tenemos en este momento una regulación que dice que deben ponérsele etiquetas negras a las leches, a los alimentos ultraprocesados por el contenido de azúcares, de grasas, etcétera, las leches de tarro, como las llamas, también deberían tener ese tipo de etiquetas. Son alimentos ultraprocesados, no son un alimento natural, están diseñados a partir de la leche de componentes de la leche de vaca y obviamente pues son hechos por la naturaleza para animales distintos a nosotros. Entonces, claramente la respuesta es leche humana es la mejor opción. Yo he escuchado por ahí que algunas veces las madres no producen la suficiente leche materna. Ahí sí sería bueno
utilizar ambas, o también hay un mito urbano que dice que si se toman una cerveza caliente al desayuno pueden aumentar más la productividad de leche materna. ¿Qué tan cierto o qué tan falso es esto? Mira que hay un montón de alimentos o de sustancias que se han utilizado a lo largo de la historia de los humanos para aumentar la producción de leche. Y eso va variando de acuerdo a las comunidades en las que nos encontramos. Pero la historia de la lactancia es tan vieja como la misma humanidad, al fin y al cabo. Si no fuese por la leche humana no estaríamos aquí, nos habríamos extinguido hace muchísimos, muchísimos miles de años. Entonces, claro, así como hay sustancias que está la creencia de que pueden ayudar a aumentar la producción, hay otras que se ha visto que parece que sí tienen algún tipo de funcionamiento. Es verdad que hay algunas mujeres que no logran producir lo que el bebé necesita, pero es muy poca la frecuencia en la que eso realmente sucede. La mayoría de las veces, cuando no hay una producción suficiente para el bebé, obedece a otras situaciones, como que se empezó a dar fórmula infantil, que es el nombre adecuado para la leche de tarro. O que Fórmula infantil. fórmula infantil es la manera como, o científicamente lo llamamos sucedáneos, pero fórmula infantil está bien. Em, es más frecuente que se presenten problemas en la producción si se han empezado a utilizar estas fórmulas antes de tiempo sin ser necesarias, o en los casos en los que hay algunas situaciones particulares de salud de las mujeres, pero realmente la mayoría de las mujeres están preparadas para amamantar a sus hijos, porque como lo dije previamente, si no hubiese sido por eso, hace rato que hubiéramos dejado de existir en el planeta. Oye, Beni, puede que suene ignorante, pero el tipo de parto, si es cesárea, no tiene nada que ver en el tema de Sí la tiene, lactancia. ¿Sí? sí tiene mucho que ver. Eh, Hay evidencia también que nos ha mostrado que el hecho de tener un nacimiento por cesárea, si bien no va a bloquear la lactancia, sí puede demorar un poquito más la cantidad con la que la leche va a salir en los primeros días sobre todo. Entonces sí hay una relación, sobre todo por el estrés que se puede generar. Cualquier situación que pueda causar estrés, no solamente desde el tipo de ansiedad para la mujer, sino problemas de salud en el organismo, que nosotros los conocemos también como estrés, pueden ocasionar demora en la producción de la leche o incluso bloqueos que pueden ser transitorios o incluso permanentes dependiendo de las situaciones. Entonces sí hay una cierta relación entre el nacimiento por cesárea y el nacimiento natural. No, bueno. Oye, curioso. No sabía, hay cosas que no sabía realmente. Pero, Beni, también me surge otra pregunta. Enfermedades. ¿Es posible que le pueda transmitir una madre una enfermedad a un hijo a través de la lactancia materna? Sí, de la misma manera que es posible transmitir enfermedades a través de la placenta cuando están embarazadas, por Ujú. ejemplo, se pueden hacer también transmisión de algunas enfermedades como el VIH, el SIDA o algunas infecciones por un tipo específico de virus que se llama el virus linfotrópico humano, también pueden estar relacionadas con la lactancia. Ven, Otras enfermedades virales, disculpa, ¿qué es el virus linfotrópico humano? es un tipo específico de agente infeccioso de virus que ocasiona unas patologías no tan conocidas realmente, relacionadas sobre todo con el sistema de defensa de las personas. Inmunológico. Sí. Sí, más o menos. Sí, en pocas palabras. Otras enfermedades, otros virus pueden también estar relacionados o pueden transmitirse a través, no solamente a través de la leche, sino del contacto. Entonces, no siempre la transmisión de enfermedades obedece como tal al contenido de la leche, sino más al contacto entre mamá y bebé, como por ejemplo la varicela. El hecho de que la mujer tenga varicela y esté en contacto con un bebé, independientemente de si lo mamanta o no, por el solo contacto va a adquirir la infección. O sea, no es la lactancia la enemiga o la que transmite en esta ocasión, sino más el contacto directo. Otras infecciones también pueden estar relacionadas, pero sucede lo mismo, es más por el contacto que por la leche en sí. Que es mejor fórmula entonces. No, ¿No? depende de Pero la situación. En casos como el VIH, lo que tenemos actualmente como política nacional es que se debe utilizar, ahí sí, fórmula infantil y no leche humana, porque está clara la transmisión alrededor de la leche. Pero es casi que
única contraindicación que tenemos. Sin embargo, el niño es susceptible entonces a tener problemas en su desarrollo. Sí, sí, ahí se ponen siempre los riesgos versus los beneficios en una balanza y a veces son decisiones que no son fáciles de tomar. Sí. Ven, y si vemos entonces, bueno, enfermedades, y si está tomando la madre algún antibiótico o algún medicamento, ¿esto puede repercutir también? La mayoría de las veces no. Y qué bueno que me preguntas eso porque eso es un mito muy frecuente en nuestra comunidad, incluso en la misma comunidad médica y de otros profesionales de la salud que consideran que porque se inicia un antibiótico se tiene que suspender la lactancia y la realidad es que la mayoría de los antibióticos y en general la mayoría de los medicamentos son perfectamente compatibles con la lactancia. La mayoría de ellos no pasan a través de la leche porque son moléculas muy grandes o si pasan, pasan en cantidades muy pequeñas o simplemente se ha comprobado ya que también pueden utilizarse en niños pequeños sin mayores repercusiones. Son muy poquitos las situaciones o los medicamentos que realmente contraindican la lactancia. Y una recomendación que es importante tener en cuenta es que cuando se va a iniciar un tratamiento, para la razón que sea, por la causa que sea, es bueno siempre tener en cuenta priorizar la lactancia y evaluar si hay algún otro medicamento que pueda utilizarse para esa condición de la mujer que no afecte la lactancia y en ese caso preferirlo. Desafortunadamente lo que yo veo en la práctica es que la mayoría de las personas optan por el primer medicamento que está en línea sin pensar si hay otra opción más segura para la lactancia. Y entonces la recomendación es deje de amamantar, pero no piensan en las consecuencias que eso puede tener a largo plazo para el bebé y para la mujer también. Y eso es una lástima porque se pierden de una experiencia que puede ser muy valiosa para toda la vida. Bueno, ya hablamos de algo sano, diría yo, que es medicamentos, pero si, digamos, toma mucho alcohol o está ingiriendo alguna sustancia psicotrópica o psicoactiva, también puede repercutir. Por supuesto, eso es importantísimo también de dejarlo muy claro. Y eso va de la mano con lo que me preguntaste hace un momento sobre si tomarse una cerveza en ayunas es útil para amamantar. Resulta que el alcohol pasa a través de la leche de manera muy rápida. Y así como pasa a través de la leche, llega al sistema nervioso, al cerebro del bebé, de una manera muy rápida también. Y el alcohol es una sustancia muy nociva para el cerebro de los niños. Entonces, definitivamente no son compatibles alcohol y lactancia. Ahí sí no. La recomendación, por supuesto, es que la mujer no tome ningún tipo de alcohol, y no solamente que no amamante. Ni un vino ni nada. Es mejor que no, dependiendo de la edad del bebé, cuando están más grandecitos puede hacerse algún tipo de excepción con una copa de vino, por ejemplo, 2 horas, esperando 2 horas para poder amamantar al bebé cuando son ya más grandecitos, pero en los recién nacidos o en los bebés prematuros es mejor que no se utilice ningún tipo de alcohol durante ese tiempo. La verdad es que la mayoría de las mujeres que están conectadas con su lactancia y con su proceso de crianza y con sus bebés, usualmente no les provoca porque toman decisiones que están relacionadas con vida más saludable, como por ejemplo no tomar alcohol. Entonces, la mayoría de veces no es ni siquiera un sacrificio, sino es una cosa que puede esperar para más adelante, mientras es más seguro para su bebé. Pero con respecto a las sustancias psicoactivas, también es un no definitivo. Las sustancias psicoactivas en general, prácticamente todas van a pasar a través de la leche y van a afectar al bebé y por supuesto, pues eso es un inconveniente muy grande para la formación de su cerebro y en general para todo el proceso de salud de un recién nacido o un bebé pequeño. Entonces tampoco deben amamantar las mujeres que están consumiendo sustancias psicoactivas. Bueno, ¿me recuerdas hasta qué edad es que debe amamantar normalmente? Esa es la pregunta del millón. No hay un límite superior. Yo escucho ahorita, no sé, 6 meses, hasta los 6 meses. Sí. 6 meses es el tiempo de lactancia exclusiva, es decir, durante los primeros 6 meses de vida el niño no necesita comer nada más, ni siquiera agua, solo el seno, porque la leche humana tiene la cantidad de agua que el bebé necesita para hidratarse en cualquier clima. Y alimentos Entonces no del... necesita ningún tipo de agüitas aromáticas, ni para los gases, ni agua para la sed.
Nada, solamente la leche humana en los primeros 6 meses de vida, esa es la recomendación actual. A partir de los 6 meses, que ya el niño por su tamaño y por sus necesidades necesita otros nutrientes adicionales, se van empezando a introducir esos otros alimentos de manera lenta, de manera paulatina, pero la leche la leche humana sigue siendo la base de su alimentación durante todo el primer año y la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud es que sea por lo menos durante 2 años. Si puede ser más, mucho mejor, porque resulta que la leche humana tiene todos los nutrientes, específicamente ácidos grasos, que el cerebro requiere para formarse adecuadamente. Y ya sabemos que el desarrollo del cerebro infantil demora al menos 5 años. Entonces, lo ideal es que uno pudiese acompañar esos 5 años de formación del cerebro de la mejor nutrición, de los mejores ácidos grasos, y esos son los que están en la leche humana. Porque he escuchado algo que le dicen lactancia prolongada y no sé si sea bueno o sea malo, se escucha como malo, ¿no? Sí, se escucha como malo y justamente por eso es un término que no debe utilizarse. Ah, Actualmente no no sabía. hablamos de lactancia prolongada, no, de eso se trata este encuentro. No hablamos de lactancia prolongada, aunque es un término que todavía uno escucha mucho en las redes y en los comentarios en general, justamente por eso, porque da a entender que es malo. Algo prolongado es algo que se ha pasado más allá del tiempo Sí. y no hay un tiempo prolongado de lactancia. Se habla de lactancia continua después del primer año de vida o después de cuando es de lactancia complementaria, cuando estamos después de los 6 meses ya con la alimentación complementaria. Y uno puede hablar de simplemente lactancia materna o lactancia continuada, si quiere decir otro término diferente, pero la realidad es que el término es más general, lactancia materna. Oye, ¿y después de cuánto tiempo se le puede dar alimentos al bebé? A partir de los 6 meses se deben iniciar. Pero una cosa importante es que la mayoría de familias, cuando el niño llega a los 6 meses, preguntan, ¿ahora sí le puedo dar leche de tarro? Y no hay, o leche de vaca, no hay ninguna razón para iniciar fórmula infantil si la mamá está amamantando todavía. Y la producción de leche continúa de manera indefinida mientras el niño esté haciendo el estímulo. O sea, mientras yo ofrezco, mientras pongo al bebé, el tiempo que sea, el seno va a continuar produciendo leche con los mismos nutrientes que antes, que eso es otro mito que hay, que a partir del año la leche es aguada y no sirve para nada. Eso es falso, es una mentira. La leche del niño, la leche que el niño recibe por más de un año tiene nutrientes de la misma calidad que la leche del comienzo. De hecho, incluso es menos aguada, contrario a lo que la gente cree. Es un concentrado mayor de nutrientes comparado con lo que recibía anteriormente, pero sigue teniendo las mismas ventajas en cuanto a nutrición. Y es que veo que muchas veces tratan de sacarle los atributos positivos a la fórmula. Entonces he escuchado que algunas mamás dicen que es incómodo amamantar al niño, que es doloroso. ¿Qué tan cierto es? Y si es cierto, ¿hay alguna fórmula o alguna técnica para que no sea tan doloroso y puedan amamantar a sus hijos? Voy a primero responder la primera porción de lo que mencionaste, que es que se tratan de sacar atributos positivos para las fórmulas infantiles. Claro, eso es una estrategia de mercadeo. Y es la industria la que nos genera una cantidad de expectativas alrededor de una fórmula fabricada de manera artificial y que a la hora de la verdad, a mi parecer, es absolutamente riesgosa. No hay ninguna necesidad, si la mujer está amamantando adecuadamente, de utilizar una fórmula diferente. Es como si nosotros prefiriésemos alimentarnos a base de suplementos nutricionales en lugar de alimentos saludables. Es exactamente lo mismo. Ahora, la otra parte respecto al dolor de la lactancia puede ser que haya dolor. De hecho, uno de los temores de muchas mujeres embarazadas, porque así les han dicho, es que la lactancia va a ser más dolorosa que el mismo parto, y eso ya le genera un montón de miedos a la mayoría de las mujeres. La realidad es que no tiene por qué ser dolorosa. Siempre el dolor es un método que tiene el cuerpo de alertar, de decir que hay algo que no está funcionando bien o algo que se puede mejorar. Entonces, el dolor en la lactancia es exactamente lo mismo, nos está indicando que hay algo que podemos hacer mejor. La mayoría de veces tiene que ver con la manera en la que el bebé se está agarrando del seno, que no está abriendo bien la boca, por ejemplo, no está haciendo lo que nosotros llamamos un agarre profundo,
que quiere decir que el pezón queda bien metido atrás de la boca, el niño tiene la boca bien abierta y entonces de esa manera la mamá siente ese agarre del seno de una manera mucho más cómoda. Puede ser que al comienzo, en los primeros 3, 4 días, haya un poquito de molestia porque es una zona muy sensible y pues porque se está habituando apenas a ese proceso, sobre todo con el primer bebé. Pero en general es doloroso. Entonces, si el dolor está generando una sensación de malestar tan alta que le hace a uno pensar en suspender la tarea, esa es una razón para consultar, porque hay cosas por mejorar. Vale. Oye, ¿qué es la mastitis? La mastitis es una situación en la que hay inflamación. Siempre que nosotros hablamos de cualquier cosa terminada en itis, estamos haciendo referencia a inflamación, no a infección, son cosas distintas. Entonces, la mastitis es la inflamación del tejido mamario, de la glándula mamaria, que puede estar relacionada en la mayoría de las situaciones con una glándula mamaria que está produciendo leche, o sea, con la lactancia. Pero a veces hay mastitis que no se relacionan con la lactancia. La mayoría de las veces sí, y pueden generarse usualmente porque hay una técnica inadecuada de lactancia, o sea, el bebé no se está agarrando bien o porque no se está alimentando con la frecuencia que se espera. El niño se queda mucho tiempo sin comer, entonces se nos va inflamando el tejido alrededor porque se está llenando de leche, u otras situaciones que es importante poder tener la posibilidad de explorar adecuadamente para poderlas solucionar. Hoy en día, bueno, creo que importa mucho la parte estética, ¿sí? Y entonces también se rumora o hay un mito de que el hecho de amamantar hace que el seno de las mujeres caiga o cambie su forma. ¿Qué tan cierto es esto? La realidad es que la glándula mamaria, las mamas en general, son un tejido que no tiene un sostén muy fuerte. Entonces, independientemente de que amamanten o no amamanten, igual se van a caer con el tiempo. Entonces, mala noticia para todas las mujeres, todos los senos se van a caer. Con la edad, con el tiempo, eso va a pasar tarde o temprano. Si uno no quiere que se caigan rápidamente los senos, la primera cosa es no embarazarse, porque el solo hecho de embarazarse hace que la glándula mamaria empiece a desarrollarse, empiece a crecer y por supuesto una glándula que está más pesada se va a caer con más facilidad posteriormente. Entonces, cuando llega el momento del destete, que ya se reabsorbe parte de ese tejido mamario que ha crecido, pues lo que queda es el tejido de sostén que se va a escurrir un poco. Pero eso pasa incluso si la mujer se ha embarazado y decide no amamantar, o sea, el seno igual se va a caer. Eso pasa incluso en las mujeres que no tienen embarazos, que no tienen hijos, pero que se engordan en algún momento y después bajan de peso. El solo hecho de hacer ese cambio en la forma o en el tamaño de los senos ya va a generar que se caigan. Entonces esa no es realmente una excusa para no amamantar. Ahí la situación o lo interesante sería empezar a mirar de qué manera aceptamos nuestro cuerpo con el proceso normal de crecimiento o de envejecimiento que hay y trabajar más en esas otras formas de resignificar la imagen corporal, más allá que solamente lo que nos dicta además también la sociedad, porque también terminan siendo situaciones de aprendizaje de lo que el mundo actual nos vende, ¿no? O sea, estamos culpando lo que no se debe realmente, sí. Sí, estamos satanizando, pero eso también en parte creo que tiene que ver con la industria productora de fórmulas, porque por supuesto tienen una publicidad muy intensa, muy llena de muchos argumentos, incluso argumentos que se meten directamente en el cerebro de las personas. Los publicistas saben mucho de eso, del neuromarketing, que hacen entonces que toquen fibras muy sensibles en la población para llegar a tener el resultado que quieren, que al fin y al cabo es vender. A la industria no le interesa el bienestar de la salud de las personas o de los niños pequeños, le interesa lucrarse. Entonces buscan cualquier tipo de estrategias, entre esas, vendernos imágenes corporales que no son reales, que es lo que hacen los medios siempre, al fin y al cabo. Oye, ¿qué consejos podrías tú darle a una mujer para que pueda amamantar mejor, más cómodamente, más producción de leche materna?
Lo primero es que confíe en sus instintos, que confíe en su naturaleza. El cuerpo de la mujer sabe cómo amamantar. La mayoría de veces lo que sucede es que la sociedad nos ha bloqueado esos instintos con otra serie de informaciones. Que si tiene alguna situación de dificultad como el dolor, por ejemplo, o si siente que no está produciendo lo suficiente que su bebé necesita, que consulte al médico o consulte a un consultor, un experto en lactancia, antes de decidir iniciar una fórmula infantil. Esos serían los consejos más importantes para las mujeres. Oye, ¿y hay alguna ventaja para la mujer que amamanta a su hijo naturalmente o tiene algún beneficio? Sí, definitivamente las mujeres que amamantan tienen un riesgo menor de enfermedades como el cáncer de mama, eso está comprobado. El cáncer de ovario, el cáncer de endometrio también se disminuyen y los problemas cardiovasculares como la hipertensión o problemas metabólicos como la diabetes también se disminuyen en las mujeres que amamantan y eso se acumula con el paso del tiempo. Es decir, entre más años amamanto, menos riesgo de tener problemas como diabetes, obesidad, hipertensión o cáncer de mama voy a tener. Eso además de las ventajas que tiene a corto plazo, que es que una mujer que acaba de tener su bebé y empieza a amamantar, su útero se disminuye de tamaño más rápidamente y eso le disminuye el riesgo de sangrado. El sangrado posparto es una de las principales causas de muerte en las mujeres, entonces eso es un beneficio muy importante. Oye, no sabía, muchas ventajas y beneficios. Ven, doctora, ya para despedirnos, ¿podrías darnos algún consejo, alguna reflexión que quieras dejar? Bueno, a mí me gusta siempre repetirle a mis estudiantes una frase que me parece muy significativa y es que la lactancia será deseada o no será. Debe partir del deseo de la mujer, debe partir de su interés más íntimo, no solamente del beneficio para su bebé, que eso ya es importante, pero sobre todo debe ser una posibilidad que la mujer tenga para poder darse completamente a su hijo y para poder amamantarlo de manera completa. Interesante. Oye, ¿qué ha hecho la Universidad de Santander en cuanto a la lactancia materna? Bueno, nosotros desde el programa de medicina familiar, que es en el que yo me encuentro, trabajamos bastante por fortalecer la formación de los médicos que se están especializando en medicina familiar en el tema de lactancia materna. Ellos tienen un componente académico importante en formación en este sentido, en el que estamos trabajando en un ambiente comunitario, pero también en formación específica de medicina a la lactancia. La mayoría de veces es muy interesante ver cómo los médicos que están formándose cuando pasan por este módulo de medicina a la lactancia, su principal argumento su principal comentario tiene que ver con que esto es algo que no sabían. Esto no lo sabía yo, también sucede en la comunidad médica, porque desafortunadamente en el pregrado no se enseña, no aquí, sino en todos lados, no se enseña lo suficiente sobre lactancia materna a los médicos. Entonces llegan la mayoría de ellos a ejercer su profesión sin tener un conocimiento completo de lo que significa la lactancia y de acompañar la lactancia adecuadamente. Entonces, en el programa de medicina familiar nos encargamos de que estén bien entrenados, de manera que cuando salgan ya a trabajar con su población, tengan la posibilidad de hacer un acompañamiento que permita resolver problemas rápidamente para que no se presente dolor, mastitis u otras situaciones que pueden acompañar la lactancia en algunos casos y además para que realmente la experiencia sea satisfactoria para todas las mujeres y para las familias en general. Yo pienso que el éxito de la lactancia está justamente en eso, en que sea una experiencia bonita y agradable para la mujer, porque si no es agradable no lo va a seguir haciendo. Y lo que nos hace que se mantenga en el tiempo es que realmente nos está generando satisfacción como personas. ¿Qué campo de acción tiene un especialista en medicina familiar? ¿Solo en la parte de lactancia o tiene más No, campos el de acción? médico familiar es un especialista en personas en general, es decir, en el cuidado, en la atención primaria, o sea, el cuidado primario de la salud de personas, familias y comunidades. Los médicos familiares estamos entrenados
para resolver los problemas más frecuentes de salud, pero también para prevenir, o sea, para preservar la salud, para tratar de que no llegue hasta el tema de la enfermedad, sino que se puedan generar situaciones de acompañamiento de la salud o del bienestar en general, de manera que sea más fácil tener una, una salud integral completa para todas las personas. Entonces, esa es la principal fortaleza del médico familiar, que tiene una experiencia mayor en la prevención y en la promoción de la salud. Bueno, doctora Paola, muchas gracias. Me gustaría que nos dijeras, por favor, una reflexión o algo pequeño o una frase que nos quieras dejar a todos. Yo siempre le digo a mis estudiantes una frase que me gusta que no se les olvide, y es que la lactancia materna será deseada o no será. Tiene que ser realmente una situación de gusto por parte de la mujer para que se mantenga en el tiempo. Y la idea es que los médicos en general, los profesionales de la salud, todos podamos acompañar esa decisión de la mejor manera para que pueda ser disfrutada y pueda ser prolongada en el tiempo por la mayor parte que sea posible, y que realmente genere entonces bienestar tanto para los niños como para las mujeres, porque en general la lactancia tiene muchos beneficios para la mujer que amamanta también, que no hablamos de ellos previamente, pero son muy importantes de resaltar. Ven, quedé ahí con la duda. Bueno, doctora Paola, muchísimas gracias por sacarnos de las inquietudes que tenemos y por el espacio, el tiempo que nos brindaste. Quiero recordarles a todos que este programa No Sabía es un programa creado por la Universidad de Santander UDES para hablar de temas que deberíamos estar conversando, pero simplemente no lo hacemos porque no sabemos qué está pasando. Muchas gracias y nos vemos en otra edición. Muchas gracias.